el chasquido en donde se presenta, el clic en donde se presenta, a qué se llama enfermedad mitral. Ya cuando tenga algún paciente ya lo lee, ya lo entiende. Mire, las miocardiopatías o miocarditis aguda. Mira, tú tienes un tejido muscular cardíaco, ¿estamos? Anda usando todavía no. Ya. La pregunta es la siguiente. Si tú quieres, ¿qué aparato utilizarías en el caso de que tú tengas una disritmia cerebral? ¿Cómo se llama? Electroencéfalo. Listo. Si tú tienes una arritmia, que en este caso sería cardíaca, ¿qué utilizarías? El electrocardiograma. Listo. Si tú tienes un problema a nivel del músculo esquelético, ¿cómo se llama? Electromiografía. En el caso que tú tengas un problema a nivel de nervios, se llama electronefrografía. O sea que todos ellos, esas células, se activan gracias al potencial de acción. Y las otras células es a través de sustancias químicas. ¿Cuáles son? Las hormonas y los neurotransmisores. La pregunta es, ¿por qué las hormonas sí podemos usar y no los neurotransmisores? Porque las hormonas son de distancia, entonces pasan por la sangre. Entonces tú puedes usarlo, ¿verdad? En cambio, el neurotransmisor no, porque está en el espacio sináptico. ¿Quién va a entrar en el espacio sináptico? Tienes 10.000 millones de células allá arriba, ¿qué vas a poder? Las hormonas se pueden usar menos los neurotransmisores. ¿Estamos? Y la sede de tu organismo son dos caminos. O a través de la electricidad, se llama potencial de acción, o es a través de sustancias químicas que pueden ser hormonas o neurotransmisores. ¿Estamos? ¿Listo? Eso es todo. Entonces, la primera pregunta. Si tú tienes una arritmia cardíaca, ¿qué utilizarías? Te pongo toda esa cosa. Electrocardiograma. Es para que te des cuenta que también hay electricidad a nivel del útero. Cuando tú tienes una paciente gestante, vas a ver la dinámica uterina. ¿Y qué es el músculo del útero? Es un músculo lisío. Por consiguiente, se tiene que someter a las leyes del potencial de acción. ¿Cómo actúan las drogas? A nivel del potencial de acción. O van en la fase 0, van en la fase 1 del calcio, van en la fase 2 o 3 del potasio, o van a nivel de la bomba de sodio. Un ejemplo, la riboxina, ahí va. Un ejemplo, el biodrón, fase 0. Un ejemplo de las células de quioconducción, porque la fase 0 de quioconducción es a través del calcio. Un calcio antagonista. ¿Estamos? Muy bien, entonces, en este caso, las miocardiopatías significan que el tejido es el alterado. O sea, primariamente ese tejido ha venido ya de fábrica alterado. Por eso se llaman miocardiopatías. Entonces, esa célula no tiene las características de una célula miocárdica. Pues se llaman miocardiopatías. Ahora, el hecho de no tener eso significa que puedes irte hacia 3 lados. Te puedes ir hacia la dilatación, miocardiopatía dilatada. O te puedes ir al engrosamiento, miocardiopatía hipertrófica. O hay otra miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Es donde no hay músculo, todo es tejido gástrico. ¿Qué desencadena? Pues la arritmogénica, que desencadena. ¿Cuáles son los arritmias fatales? La fibrilación y la taquicardia ventricular. Y después de sobrevivir, el paro cardíaco. ¿Ok? Pregunta de examen. Ya se sabe, ¿eh? Ahí está. Entonces,
Aquí ustedes pueden ver las imágenes, cuál es el concepto. Acá pueden ver las imágenes. Corazón normal, miren, qué tan engrosado está el tejido. Acá no solamente hay componente del tejido conectivo, no, dilatado, este es el normal, hipertrofia, dilatación. Se ha adelgazado por alguna razón y el otro se hipertrofia. Miocardiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva, ¿qué significa? De que en el músculo cardíaco se ha infiltrado algún tipo de tejido fibrótico o cualquier otra cosa. Eso se llama restrictivo. Lo que le estaba hablando, displasia adenométrica del ventrículo derecho. Y hay algunas miocardiopatías no clasificadas, es decir, la del embarazo. La miocardopatía del diabético, es mi tesis de doctor de salud pública. Entonces, una pregunta que sale, ¿cuántas miocardopatías conoces? Te pongo hipertrófica, dilatada, restrictiva, el ventrículo derecho, entonces tú marcas. Y te pongo cualquier otra cosa, dilatación de la aurícula, que no corresponde. Entonces tú marcar el correcto. No son hipertrofia, dilatada, arritmogénica del ventrículo derecho, restrictiva y otras no clasificadas. Ahora, esta hipertrofia o esta dilatación habría que ver el septum, ¿no? El septum es importante porque estas miocardopatías hipertróficas dilatadas usan como un septum, ¿no es cierto?, en casi toda su extensión. O de lo contrario, puede comprometer solamente un pedazo. Como ustedes pueden ver, tracto de entrada, este es ventrículo, ¿cierto?, derecho. Tracto de entrada, tracto de salida. No tiene tracto de salida del ventrículo derecho, ojo, tiene infundíbulo, pero estoy tratando de que ustedes lo entiendan. La sangre que pasa de la aurícula al ventrículo se llama tracto de entrada. Y la sangre que pasa del ventrículo derecho e izquierdo, tracto de salida. ¿Estamos? Tracto de entrada, tracto de salida. Entonces, cuando viene la sangre aquí, la válvula está abierta. Entonces, ¿qué hacen? Se contrae el ventrículo y la sangre sale disparada hacia el tracto de salida. Pero también hay un chorro que se dirige hacia la válvula, audículos, ventriculares y la cierra. ¿No? O sea, siempre se cierra por flujo, no puede cerrarse automáticamente, por flujo. ¿Qué pasa? Una vez que sale la sangre pulmonar aórtica, el ventrículo no queda vacío, siempre tiene un poco de sangre, pero esa presión menor, por la diferencia de presiones, hace que la sangre regrese. Y como las inmovilidades están abiertas así, en la sístole, viene la sangre y la cierra. Y ahí se forma el segundo ruido, ¿ya? No se van a olvidar de eso, ¿ya? Entonces, a veces estos septum de aquí se crecen un poco más. Y al crecerse un poco más, entonces aparece un soplo, ¿no es cierto?, subvalvular, entonces hay una hipertrofia subvalvular, porque hay un engrosamiento del septum interventricular. Eso vamos a ver. Entonces, tracto de entrada, tracto de salida, tracto de entrada, tracto de salida. Rojo, azul. En la ecocardiografía. Realmente, como les estaba explicando, miren el septum, la normalidad que hay en el septum. O sea, lo que estoy viendo es el septum. Me puede hacer que el tracto de entrada también me puede alterar, como el tracto de salida. Entonces, las miocardiopatías hipertróficas simétricas o asimétricas. Bueno, lo importante es que usted lo que
La hipertrofia, no solamente en las paredes laterales, sino en el septum específicamente, puede traer como consecuencia que no pueda salir sangre hacia el tracto de salud. ¿Okay? Si no hay, te va a producir un solo. Y eso se llama oclusión subaórtica en el tracto de la aorta. Bueno, la teología pues es de herencia. ¿En qué diferencia es herencia genética y congénita? Porque sus pacientes son así. La herencia es que hay varios miembros en una familia, son herédicos, diabéticos. De 10, 5 son diabéticos. Esa es una herencia. Genético es que haya cambiado tu ADN en un momento determinado, pero que no se vuelve a repetir el labio de Corino. No se vuelve a repetir, ¿cierto?, en otra familia. Y congénito, alteración en la formación del feto. Muy bien, entonces, ahora, esta es obstrucción del tracto saliar del ventrículo izquierdo, pues el esquema miocárdico, insuficiencia vital, y esto va a tener como consecuencia una fibrilación, ¿cierto? Y una distribución autonómica. ¿Por qué hay una distribución? Porque miren, hay una coordinación entre las aurículas y los ventrículos, se llama sincronía auriculo-ventricular. ¿Estamos? Tiene que haber una sincronía de todas maneras. Y tiene que haber una sincronía entre ambos ventrículos. Es más, tiene que haber una sincronía intraventricular. Pero al contrario, hay paredes que se juntan y hay paredes que no se juntan. Entonces, hay sincronía intraventricular. Entonces, el término de sincronía, acuérdense, sincronía. Entonces, cuando tú tienes alteraciones, se produce esa distonía, ¿cierto?, autonómica. Porque es una víscera. El dolor es igual, ¿no? Dolor de pecho, palpitaciones, disnea, en este caso sería disnea cardíaca, no respiratoria. Todo es el examen físico, o sea, si no examinas a un paciente, yo porque tengo experiencia, entró un chileno y estaba así más o menos a esa distancia, ¿no? Yo estaba acá. Ahora, hay un hacinamiento en observación entre medicina visto, así los pacientes, no cubre los 4 metros de distancia entre cada y cada, no existe. Los pacientes están al frente, todos sentados en un sillón. Hay un hacinamiento rojo, no tengo ningún cerdo, veo de fondo. Si tolera el decúbito, acá, lo veo el paciente chavo, no es izquierdo. Entonces, lo que tiene que tener un no hay, chavo. Y se ve el electro. Entonces, ese paciente chileno que vino con una tos. Entonces, el oído ya está educado. Es una tos paroxística. En este caso sería diurno, no nocturno. Entonces, el paciente quería echarse y comenzó a toser. Entonces, ya estaba en falla de bomba izquierda. Le pregunté al interno, digo, los pies, no es concha. Enciende el electro, fibrilación auricular. Hábitos nocivos, fumador y anorexia. Descarta el infarto miocárdico y le hizo tratamiento. Lo radicardicé, lo vasodilataré, mejoraré su contracción y lo descompresionaré. Eso es todo lo que he hecho. Y el paciente está ahora mucho mejor. Esa es mi misión. Le pongo vasodilatar, que se llama descongestiona, radicardiza también. Anticoagulante, antiagrega. Ya sabes qué tienes que usar. Entonces, el examen físico lo vamos a dar cuenta, ¿no?, de algunas alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué puede ver acá? Mira, hay una disculpa, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es? En el electrocardiograma
esa imagen podría ser coronada, pero también podría ser hipercalenia. Así que cuando me muestran un papel, que la tiene, que enfermedad tiene, está con diarrea o no tiene, porque así es imposible que yo te pueda decir algo, así también. Por mi cabeza pasarán muchas cosas. ¿Pues verdad? Pero el electro, de hecho, que nos va a ayudar mucho en que más o menos tengamos una idea. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo las áreas con las cuales el electrocardiograma te puede mapear. No quiero. Me parece que la descendiente anterior está comprometida. ¿Cuál es la descendiente anterior? ¿Qué examen está o qué derivaciones que dice B1 y B2? Si es anteroceptal, B1, B2, B3, B4. Si es anterior extensa, B5 y B6. No, es una lateral baja, B5, B6. Ah, no, es una lateral alta, B1 a B. Ah, no, es una coronaria derecha, descendente posterior, cara diafragmática, B2, B3 a B. O sea, yo ya me ubico con la posición en la cual hay alteraciones de qué derivación. ¿Okay? Ojalá que la universidad pueda hacer cursos de electrocardiografía para que de esa manera ustedes se puedan defender. Ahorita en la hospital tenemos serios problemas, ¿no? Serios problemas. Porque 20 pacientes, ¿cuántos cardíacos son? Por lo menos 8, por lo menos. Ahora, ¿cuántos adultos jóvenes? 1, 2. ¿Cuántos de la tercera edad? Todito. O sea, somos un hospital geriátrico. Por consiguiente vas a tener arritmias cardíacas, neuropatías, insuficiencia cardíaca. No vas a tener electro, no puedes ver. A todos lo vas a tener con tomografía. Ya les hemos dicho, ¿no? El primero que tiene tomografía tiene que sustentar, porque lo está haciendo radiando el paciente. 3 tomografías de cáncer de color superior. Entonces tengo que ver electro y la radiografía de todos. Es más, hay una app que tú lo descargas y que descuenta, y tú simplemente le pones la cámara y te da la imagen de todos. O sea que como señor árbitro tendremos una imagen de todas las cosas. El problema es la distancia. A corta distancia el corazón se verá un poco más grande, tendré que alejar. 1,80 m yo sé cuál es la radiografía, pero cuando es esto no sé. Es verdad, pero ya vamos cada vez. Es más, no tiene relojes ahorita con la ley. Vayan a mi consultorio, les vamos a hacer mi electro, no hay gusto. Yo otra cosa, tú ves así, te da de gusto. O sea, ya hay todo. Lo que pasa es que no hay comunicación para hacer cosas. ¿Ya? Muy bien, entonces, miren el electro que nos va a ayudar. Entonces, el electro sirve también para ver no solamente alteraciones a nivel isquémico, a nivel electrolítico, sino a nivel de la miocardiopatía. Entonces, han visto anteriormente cómo es una clasificación. Pero un poquito de observar. Miren ustedes aquí en la ecocardiografía cómo está el centro, bien importante, ¿no? Sobre todo el centro interventricular en toda su extensión. ¿Es el león simétrico o simétrico? ¿Qué es lo que hago? Es una víscera y ese paciente está por un estado simpático. ¿Qué hago? ¿Cómo bloqueo la adrenalina? Con un beta. Hay 5 tipos de propanolol al carvedilol. Pues si te pongo un ejemplo, propanolol, estreñimiento.
glaucoma, radical externa, retención urinaria, síndrome prostático. Hay un problema. Entonces comenzaron a sacar bisoprolol, carvedilol, menos glaucoma, menos problemas de radical, menos hipotensión arterial. O sea, cada vez están saliendo medicamentos que tienen menos efectos colaterales con respecto al primero que sale. Ahora, el propanolol te lo regalan por 10 euros, el otro carvedilol cuesta 200 euros. ¿Cómo bloqueo el corticoide? ¿Tienen alguna idea de bloquear el corticoide? Díganmelo porque no lo tengo. ¿Conocen alguna droga que bloquee? Para eso es la interconsulta, ¿no? Pues, doctor, ¿sabe qué? Me parece a mí que este paciente va a requerir de tal cosa. ¿En dónde le digo, hijos? Porque yo como empresario, de repente no lo leí. Como le vuelvo a repetir, cuando vaya a un servicio, ese servicio trabaja. Tú en la mañana tienes que estar sentado ahí a las 7:30 en punto, recibiendo clases. Hasta las 8. A las 8, tú te vas al piso, tú te vas a emergencia, tú te vas al paciente, tú te quedas en el consultorio, interconsultas, tú te vas al procedimiento, pero ya está. ¿Cuál es el caso clínico? ¿No vas a aprender así? ¿Hacemos eso? ¿Hacemos? No hacemos. Entonces, tenemos que trabajar más en equipo. Entonces, el propanolol fue lo primero que apareció. Entonces hizo. La propafenona también, la isopiralidad no la tenemos. La miocardiopatía dilatada. Entonces, es lo mismo. Hemos visto la hipertrófica o vamos a la dilatada. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay un adelgazamiento de las paredes, ¿no? Y del septo. Y el septo está muy delgadito con respecto al normal. Y la pared se adelgaza. ¿Se puede formar una bolsa? Sí. Todo lo que es dilatación es coágulo. Hay un macayo con su de peso, un anticuado, ¿verdad? Si es viejito, ya luego 75 años, doble de agregación, aspirina y clopidogrel, ¿no? Porque se va a caer y se va a fracturar si no se le ponen todos los actos. Es la fisiopatología para la insuficiencia cardíaca. En este caso, si está dilatado, ¿qué sería una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica o sistólica? No es que no se puede encontrar bien, será sistólica. En cambio, la hipertrofia es al contrario, no se llena bien, como si era disfunción. Lo mismo, o sea, te vas a encontrar con un paciente con los mismos signos y síntomas. El dolor, la disnea, las palpitaciones. Muy bien, entonces ya hemos visto las miocardiopatías. ¿Qué es una miocarditis aguda? Son las libertades secundarias. Escuchen bien. Ahorita nosotros estamos con el cáncer. Yo creo que he sido el único médico que ha tenido la suerte de ir a un hospital oncológico, porque el director de ese hospital es de mi promoción. Y me encontró un encuentro internacional y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un cardiólogo, porque un cardiólogo va a ir. Solo conozco un cardiólogo que está en el INE. Que hizo su residencia en la Naval, porque de hecho usted vivió en la Naval 6 meses y lo conozco. Es más, él ha escrito como 2 libros. Entonces, la quimioterapia es cardiotóxico. Siempre le cuento eso porque es una médica. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la chica esta? Ah, sí, digo, ¿cómo está mi? Me encontré sin cáncer de mama. Ay, tan joven.
Sí, dice. Yo regreso al mes, oye, se ha muerto. El cáncer hacía avanzar, dice. No, es la cardiotoxicidad. Es recontra cardiotóxica la quimioterapia. Así que la causa de muerte es la. Hace poco también tuvimos una paciente de 39 años con cáncer de mama avanzado y que nadie había tenido una réplica. Hicieron quimioterapia en Arequipa y la mandaron acá. Cuando yo la veo, nos estamos solicitando una ecografía cardíaca para ver la fracción de eyección, está en insuficiencia cardíaca. Así que la mandé en emergencia y le estábamos tratando muy bien de insuficiencia cardíaca. Y de repente pasó como una semana, 10 días y encontramos muerte súbita. 39 años. Entonces, no nos olvidemos que muchas de estas drogas, la cocaína, el alcohol, el tabaco, va a producir alteraciones miocardiopáticas secundarias. Es el síndrome del corazón roto, les estoy diciendo, ¿no? Hay una alteración, una hipoquinesia, una hiperquinesia. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es electrocardiográficamente, radiológicamente y ecocardiográficamente. De las tres, ¿cuál te parece la más fidedigna? La época. Una ecocardiografía, perdón, una insuficiencia o una miocardiopatía te podría dar derecho o izquierdo. Insuficiencia. Como compromete los dos ventrículos o compromete a uno solo, eso va a depender. Entonces, existe la miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho. Es un paciente que está normal, todo es normal, pero vive continuamente con insuficiencia cardíaca derecha, está congestionado. Y cuando ves la radiografía ves un corazón normal, unos pulmones normales. Y cuando haces la ecografía, ahí te vas a encontrar con que no hay tejido muscular cardíaco, no existe. Y lo diagnosticas como una miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho. Ahora, si tú tienes una miocardiopatía hipertrófica, ¿dónde va a haber la problema? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, por consiguiente tendrás un paciente que no tolera el decúbito y que hay signos de congestión pulmonar. Ahora, puede ser que una insuficiencia cardíaca haga que se pase insuficiencia cardíaca a la izquierda a la derecha, sí. Así que es de mal pronóstico que una insuficiencia cardíaca izquierda traiga como consecuencia insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo se llama? Cuando ya no orinas tú, insuficiencia renal crónica terminal. No orinas. Cuando tú tienes un paciente de insuficiencia cardíaca, le das tratamiento, lo bradicardizas, lo descongestionas, lo vasodilatas. Y sigue insuficiencia cardíaca, ¿cómo se llama eso? Insuficiencia cardíaca terminal. En el caso del riñón, ¿qué va a hacer ese paciente? ¿A dónde va a ir? A hemodiálisis. En el caso de que sea una insuficiencia cardíaca terminal, ¿a dónde va? Al trasplante cardíaco. Hay una imagen radiológica, aquí ven. Y aquí he encontrado, miren en medicina, un banco de medicina. He encontrado, el próximo grupo que vaya, les voy a dar para que me den a ustedes patología, pero solamente desde el punto de vista radiológico. O sea, es una anatomía radiológica, ¿sí? Y van a mirar
la radiografía de tórax es mirar. Eso es. ¿Por qué dices cardiomegalia? Yo digo cardiomegalia, sí, es cardiomegalia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar la medida del tórax y tomar la medida del corazón. Por consiguiente, el tamaño del corazón no puede superar el 50% al tamaño del tórax. En este caso ya lo superó. Por consiguiente, es una cardiomegalia severa. Entonces, 50 a 55 leve, de 55 a 60 moderada, más de 60 leve. Y ya les he dicho siempre, o es leve, moderada, o severa. Si estás en insuficiencia cardíaca, tendrás que quedar diurético, inhibidor de la ECA o ARA, ¿no? En insuficiencia cardíaca no le des beta-bloqueadora, después le das antagonistas de la aldosterona digitálicos. Ahí está la hemogénica que estaba mencionando. No hay tejido, no hay tejido, es cualquier cosa de los tejidos. Hay un tejido muscular cardíaco, es cualquier cosa, cualquier tejido menos ese. Una de las drogas que me gustaría que ustedes manejen bien es la miodarona. Es el mejor antiarrítmico. El problema es que te da un intervalo de tiempo prolongado cuando utilizas más de 48 o 72 horas. Y si tú tienes un punto prolongado, a veces puede desembocar en una taquicardia ventricular tipo torsario o torsión de la columna. ¿Y eso qué va a desencadenar? Un paro. O sea, la taquicardia y la fibrilación ventricular terminan en paro. Tú ves eso y comienzas a sudar. ¿A qué se llama restrictiva o infiltrativa? ¿No? Es cuando el tejido, ácido, colágeno, ha sido invadido y se ha engrosado, no habido. Entonces tiene un patrón restrictivo, amiloidosis cardíaca. O sea, el final de una enfermedad crónica termina con una amiloidosis cardíaca. ¿No es amiloidosis cardíaca, no? Infiltración a todo el mundo. La miocarditis aguda viene a ser una inflamación de las capas del corazón. Si está comprometida las tres capas del endocardio y del epicardio, naturalmente salimos de una pancarditis, ¿no? Y eso es típico de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya sea derecha o izquierda, ¿no? Bueno, el proceso espiral está. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Arritmias, muerte súbita, choque erogénico y disfunción del ventrículo izquierdo, inferior. ¿Han escuchado una insuficiencia cardíaca terminal? Existe. Ya no se puede hacer. ¿Cuántas veces? Ya está autodosis. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Dar 3 días más y sigue el paciente. Es terminal, ya no se puede. Siéntalo bien, dale oxígeno, que cuelgue las piernas. ¿Por qué? Porque la atleta lo voy a distribuir. ¿Qué marcadores tenemos para insuficiencia cardíaca? El péptido antidiurético, ¿no? Atrial y ventricular. En el caso de que tú tengas una sospecha grave que estés haciendo, que se llama una lesión miocardica severa, se comporta como si fuera un infarto, vas a solicitar electro
necesariamente vascular, es una necrosis. ¿Tiene una pregunta?